Muchas gracias por estar de nuevo en Polos Opuestos. Seguimos con las entrevistas, con los diálogos y los candidatos a Bogotá. Hoy nos tocó con Enrique Peñalosa, cara conocida por todos porque ya fue alcalde de Bogotá. Y la verdad, Enrique, usted y yo nos conocen mucho por las derrotas, ¿no? Muchas. ¿Cuántas ha tenido? ¿Cuántas derrotas? Muchas. Electorales, solamente las electorales. De las otras no digamos nada. Yo primero perdí dos veces antes de ganar la alcaldía. Sí. Bueno, no, casi que primero lancé a la Cámara, fui elegido a la Cámara, además la primera persona que se hace repartir papelitos y hacer una política distinta, cero maquinaria. Luego perdí dos veces para llegar a la alcaldía. Después, bueno, perdí dos veces para la alcaldía después de ser alcalde y también perdí en la consulta en este equipo que armamos con Antanas y con Lucho Garzón. También traté de hacer un partido en una lista con personas cero políticas. ¿Y por qué, Enrique, y por qué tantas derrotas? Cuando usted hace la autocrítica, ¿en qué se ha equivocado? ¿O cree que es que la gente se ha equivocado? No, yo creo que hay derrotas porque hicimos cosas distintas, raras, ¿no? En algunos casos, como tratar de hacer una lista al Senado donde había cero políticos. ¿Y eso también es malo? hicimos un... ¿Y eso? No, porque era algo distinto, era simplemente queríamos hacer algo, traer unos líderes civiles. Yo respeto mucho a los políticos, yo creo que soy político, pero era un poquito algo distinto a las maquinarias. Luego, también, ¿por qué he sido derrotado? Pues creo que tal vez... Su mayor error cuando hace el análisis de... Pues hay muchos seguramente, pero claramente tal vez a veces se le va la mano a uno hablando del tema de la técnica y no respeta suficientemente aquello que los ciudadanos quieren escuchar. ¿Cómo es que eso va a influir realmente para mejorar la vida de los ciudadanos? A veces uno también de técnico dice que no, o que es difícil algo y entonces se parece arrogante o... Entonces, o sea, como hay muchos errores que uno comete en las campañas y obviamente uno después de que pasan uno se da cuenta. Es como cuando el lunes uno dice cómo debió haberse jugado el partido el domingo, ¿no? Es muy fácil ser general. Es muy fácil después de... Pero también creo yo, espero en esta ocasión, creo que cometí muchos errores y he cometido muchos errores, pero también encuentro que los ciudadanos también creo que se dieron cuenta muchos que habíamos cometido un error eligiendo a Petro en la alcaldía. Y creo que muchos quieren algo distinto. Nosotros representamos el cambio. Los que quieran más de lo mismo de gobiernos como los que ha habido con Samuel Moreno, Clara López o Gustavo Petro, yo respeto mucho eso, pero nosotros creemos que hay que hacer algo distinto. Los ciudadanos creo que hoy tienen más claro que nunca, y yo encuentro un apoyo muy grande entre los taxistas, muchos incluso me he encontrado muchísimos. O sea, usted se plantea como la antítesis de Petro y de Samuel, como el lado... No, y de Clara, diferente, que también fue parte integral totalmente de eso. ¿Y en qué se diferencia? ¿Cuál es? No, porque, por ejemplo, nosotros ponemos orden, nosotros tenemos una ciudad donde se cumplen las normas, nosotros trabajamos en cultura ciudadana y nosotros hacemos obras. Nosotros hacemos obras para que haya progreso, ¿no? Para que los ciudadanos vivan mejor, una ciudad que trate bien al ser humano, ¿no? Que tenga una mejor movilidad, una ciudad más ordenada, donde haya más seguridad. Enrique, y habiendo sido usted un buen alcalde, porque yo creo que la opinión es generalizada, ¿por qué cree que con una alcaldía que puede mostrar usted como buena, la gente está en reacción a volver a votar por usted? Ha sido porque tal vez les gustaba mucho lo que otros decían, que hablaban bonito, prometían cosas, pero no hacen. Por ejemplo, el alcalde Petro prometió 100 colegios, no ha hecho ni uno, prometió 1000 jardines sociales, no ha hecho un solo jardín social realmente nuevo. Recuérdeme qué fue lo más importante que usted hizo en esa alcaldía.
nosotros lo que cambiamos fue el modelo de ciudad, totalmente, a una ciudad que le dio prioridad a construir igualdad. Por ejemplo, hicimos el Transmilenio, que hizo que por primera vez los ciudadanos en transporte público fueran más rápido que los que eran un carro de lujo. Un carro de lujo que va en el trancón, mientras que el transporte público iba a toda velocidad. Lo mismo, por ejemplo, con las ciclorrutas. Hizo que el ciudadano en una bicicleta de 30.000 pesos fuera tan importante como uno que iba en un carro de 30 millones de pesos. En el Transmilenio por primera vez pudieron acceder ciudadanos en silla de ruedas. Pero le hago una pregunta, Enrique. Su obsesión por el Transmilenio, que no podemos desconocer que fue un avance muy importante para Bogotá, ¿no le impidió mirar otro tipo de transporte masivo? No, nosotros ¿O no tuvo hicimos, tiempo? ¿O cómo es el tema? No, yo lo que creo es que hay que hacer muchas cosas. Nosotros también hicimos, pues además de transporte, aumentamos en 200.000 los cupos en la educación pública. Hicimos mientras que no, pero no en se 3 años... del transporte. En transporte, por ejemplo, no. el tema metro o el no, tema nosotros tratamos de hacer un metro y el gobierno Samper no dio los recursos para hacer el metro. Entonces no pudimos hacer esa línea de metro. Pero lo que sí es cierto es que... O sea, ¿qué está usted de acuerdo con Petro en la línea de metro que le tocaría a usted? Sí, aunque yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que hacer un metro, no solo con Petro, con cualquier persona. Sí, pero lo que creo yo es que vale la pena estudiar una línea de metro elevada, porque una línea de metro subterránea tiene unos riesgos infinitos de sobrecostos. La línea 9 de Barcelona, por ejemplo, la suspendieron hace 3 meses cuando llevaba 570% de sobrecostos. Con solo un 100% de sobrecostos, la ciudad de Bogotá queda reventada y tiene unos suelos complicadísimos. Entonces, una línea de metro elevada, podemos hacer 3 veces más metro. Pero no nos demoramos mucho si ya está estudiada. No, es mucho más corto. Hacer la línea elevada es mucho más rápido, se termina, que la línea de metro subterránea. Aún demorándose 15, 20 meses para hacer los diseños de la línea de metro elevada, se termina muchísimo más rápido que la subterránea. ¿De ninguna manera usted aceptaría el diseño que hay ahora? No, pues si ya están dando, si está abierta la licitación y más se hace, por supuesto, pero hay que tener mucho cuidado porque es que esta línea subterránea que hay ahora puede dejar la ciudad totalmente quebrada. Y recordemos una cosa, Noemí, por favor. Aquí podemos hacer mínimo 3 veces más metro elevado con el mismo dinero que metro subterráneo. Podemos llegar, por ejemplo, a Suba, pues unas líneas que lleguen en Gativá, podemos hacer un brazo que llegue a Ciudad Bolívar. Entonces... Enrique, ¿de dónde nace esta obsesión suya por el urbanismo? Uno en todas partes del mundo, cuando viaja, ve que usted está de conferencista y que su obsesión es el tema de ciudad. ¿De dónde nace ese interés? Bueno, a mí me obsesiona la igualdad. Como cualquier joven de nuestra generación, estaba convencido que mi obsesión cuando niño, cuando joven, era la igualdad, el socialismo, y también el desarrollo económico de mi país. Bueno, su padre, Enrique Peñalosa, y mi padre, en las que se vio por la reforma agraria. Claro, a mí me daban duro en el colegio porque mi padre, como gerente del INCORA, la reforma agraria estaba incorando, estaban expropiando fincas, y entonces tuve que entender muy rápido asuntos de la igualdad. En el gobierno de Carlos Lleras, de Carlos Lleras, incluso antes. Sí. Y posteriormente vi que el socialismo era un fracaso, que el comunismo era un fracaso, por eso acabó, y que en esa época de nuevo mi padre, él fue subsecretario general de Naciones Unidas encargado del tema urbano, secretario general de la primera Conferencia Mundial del Hábitat, y empecé a obsesionarme más y más por el tema de ciudad, porque una buena ciudad puede construir mucha igualdad. Una buena ciudad puede hacer que los ricos... Mira, le voy a hacer una pregunta antes de hacer una pausa que ya me están diciendo. En Colombia hay como un club pues donde están todas las personas más representativas de la capacidad económica, de las posibilidades sociales, la oligarquía en resumen, pues, que es el Country Club de Bogotá. Y usted fue el que propuso la expropiación del campo de polo. ¿No le tiene mucho miedo a usted de que siga tomando medidas de esa índole? ¿Cómo reaccionan Yo creo que la democracia no es simplemente que la gente vote. Democracia es que se cumpla eso de que el interés general prevalece sobre el particular. Entonces, claramente... Fue una buena medida para usted, la volvería a tomar. Claro, esa cancha de polo que expropiamos y que se convirtió en un parque, pues va a mejorar la vida
a cientos de miles y millones de personas hacia el futuro. Y por eso también es que, pero no fue lo único que hicimos por el espacio público. ¿No? Hagamos una pausa y usted después de la pausa sigue contando. Sí, hablábamos del espacio público, que lo de Bogotá es dramático, porque el tema social de tantos informales que no hay que dejarlos de la mano, pues hay que ayudarles, pero por otro lado se nos está invadiendo toda la ciudad pues de informales que hacer. No, y de carros en las aceras. Lo que es fundamental es recordar que una de las funciones de una ciudad es construir integración, que los ciudadanos de ingresos altos y bajos se encuentren como iguales, porque los ciudadanos de ingresos altos siempre se encuentran con los más pobres, pero uno es el dueño del apartamento y el otro el portero. Si se encuentran en el espacio público, en las aceras, en los parques, en las plazas, en el transporte público, se encuentran como iguales. Y lo que estamos viendo es que en la ciudad de Bogotá y en buena parte de las ciudades colombianas, el espacio público está siendo sustituido como lugar de encuentro por los centros comerciales. La ciudad está muriendo. Usted que fue embajadora en Madrid, Noemí, tú que fuiste allá, la gente está en las calles, todos los niveles de ingresos, los más ricos, los más pobres están las terrazas caminando, abiertas, las plazas abiertas. Entonces, mientras que en Bogotá los ciudadanos, por el problema de la seguridad, de la mala calidad de las aceras, por el desorden, entonces se están refugiando en los centros comerciales. Entonces yo creo que tenemos que volver la ciudad más como los centros comerciales, tenemos que volver la ciudad más segura, para que una silla de ruedas pueda ir sin ningún obstáculo, un coche de bebé, que esté bien iluminada, cámaras por todos lados. No se le troncha uno el pie caminando por la acera. Exactamente, una ciudad maravillosa donde la gente camine, monte en bicicleta, utilicemos el transporte público. Es una tan terrible, porque uno, entre otras, no sale a caminar es porque también le da miedo. Sí, claro, la inseguridad. El teléfono, Nosotros no tenemos que tener un alcalde que trabaje en llave con la policía, como jefe de la policía, que motive a la policía, que apoye a la policía y que controle a la policía. Y también como país necesitamos darle la prioridad política al tema de la seguridad urbana. Aquí hemos asumido que los grandes delitos del narcotráfico y la guerrilla y demás es lo importante y que los temas de la inseguridad urbana son temas menores. Entonces nosotros no necesitamos más castigos que en otras partes del mundo, simplemente los mismos, que haya orden. No podemos tener... Oye, y lo de los volardos, porque es que eso le costó mucho a usted. En todas partes del mundo hay, pero ¿por qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue tan antipático para todo el mundo? Porque fue una pelea también para construir igualdad, como muchas otras. Pero sí lo comunicó bien usted, a mí seguramente lo comuniqué mal, pero digamos nosotros la construcción de ciclorrutas, hasta el nombre de la palabra ciclorruta la inventamos para hacer la vida más feliz, más saludable, más amable y también más igualitaria. ¿Por qué anda tanto en bicicleta usted? ¿Por deporte? Pero los volardos, 2 segundos. Los volardos se trataba era de proteger al peatón, de hacer respetar la dignidad humana, porque claramente un carro encima de una acera lo que muestra es falta de democracia, lo que sugiere es que el ciudadano que tiene carro es superior al que camina. Entonces necesitamos hacer una ciudad que proteja a los ciudadanos de menores ingresos, a los que van en una silla de ruedas, a los niños. Y por eso tuvimos que poner volardos, para educar a los ciudadanos sobre la prioridad que deben tener los ciudadanos, seres humanos, una ciudad más humana que realmente proteja. Oye, ¿y lo de la bicicleta? A mí me encanta la bicicleta. Yo creo que cuando nosotros comenzamos a promover la bicicleta, por ejemplo, tú que estuviste embajador en Madrid, no había 1 metro de ciclorrutas en Barcelona o en Madrid, ni en Nueva York, ni en Londres. Y nosotros hicimos 300 kilómetros de ciclorruta. Fue una ciudad de las innovadoras en el mundo. Obviamente atrás de Holanda y otras en China. O sea, que si usted fuera elegido, habría mucho apoyo a los ciclistas, claro. Hoy, por cada 3 personas que van en carro, cuando nosotros comenzamos, nadie iba al trabajo en bicicleta. Prácticamente nadie, era mínimo. Hoy, maravillosamente, además, ciudadanos de todos los niveles de ingresos, cada vez más mujeres. Esa es una ciudad más humana, más saludable, con menos trancones. Hoy tenemos que por cada 3 personas que van en carro, 1 va en bicicleta. Y es que el tema... ¿Cuántos se propone usted? ¿Cuántos? No, yo lo que quisiera... Mira, hoy tenemos que 6% de la población se moviliza en bicicleta. 6 de cada 100. Entonces, si lográramos que 15 de cada 100 sería una revolución. Oye, cambiemos de tercio. En la campaña pasada, que perdió
Una de muchas que perdí. Sí. Usted lo vimos con el presidente Uribe, y que fue muy generoso apoyándolo a usted. ¿Qué pasó? ¿Por qué en esta oportunidad usted se separa de Uribe o Uribe de usted? ¿Qué pasó ahí? No, yo respeto al presidente Uribe. Ya la vez pasada fui, por ejemplo, candidato presidencial de la Alianza Verde. Por un lado, él tuvo su candidato. Muchos de ese momento yo lo respeto y respeto a Pacho Santos, pero cada cual está por su lado. ¿Pero usted lo dejó a él o él a usted? Yo diría que en ese momento él nos apoyó, yo le agradezco, lo respeto, pero cada cual sigue en lo suyo. Y ahora lo suyo que... Lo que importa es yo lo que sí creo es que ahora es fundamental que haya un cambio. Entonces, los que creemos en el cambio, en que es posible una ciudad, no solamente que resuelva los problemas de día a día, sino que sueñe con grandes proyectos. Yo sueño, por ejemplo, con un proyecto que triplicara el ancho del río Bogotá, además de descontaminarlo, duplicar la profundidad, que sean unos malecones en concreto, con árboles, unos muros de retención, que la ciudad del futuro de Bogotá en gran medida crezca alrededor de un río. Como las grandes ciudades. Como las grandes ciudades del mundo, incluso con barcos de turismo que pudieran ir. Y eso sería rentable y es posible. En Colombia los ríos. Nosotros, por ejemplo, el fenómeno? No, en todas las ciudades del mundo, inicialmente el agua... los frentes de agua eran terribles porque no había alcantarillado, entonces las aguas negras iban ahí, las partes más horribles de la ciudad eran las cercanas al río. Pero no cementaron los ríos como nosotros. Bueno, fuera de eso, en muchos sitios sí, pero entonces nosotros... Sí, pero mire Londres, mire... Porque eran muy grandes, no los pudieron cementar, pero sí la parte más pobre y más horrible de Londres o de París era contra el río. Solo con el tiempo, cuando se hizo el alcantarillado a mediados del siglo, incluso finales del siglo XIX, comenzó poco a poco a mejorar esos frentes de agua. Por ejemplo. Sí, de las grandes obras de un superalcalde que hubo en París, que era el señor Haussmann, fue a hacer el alcantarillado que permitió descontaminar, porque los bordes del río era lo horroroso, donde estaban la criminalidad, los atracaderos, las aguas negras. En Bogotá, en Colombia también. Las casas se hacían contra la parte de atrás de la casa, botaban las aguas negras al río, la basura, eran los botaderos de basura. Hasta ahora estamos recuperando. ¿Qué más sueña para Bogotá? Fuera sueño ese río maravilloso, por ejemplo, otro proyecto, que ese río termina hacia el norte en Chía y que luego suba una gran especie de malecón alto en los cerros, que atraviese del norte a sur toda la ciudad, además con un tubo así de grande de agua, con válvulas sería un rompefuegos para acabar cualquier riesgo de incendio, educando a los ciudadanos sobre los helechos, los líquenes, las mariposas. Todo el tema ambiental. Maravilloso, una cosa que proteja los cerros y que además... ¿Y educación? Educación ambiental. No, pero en educación. La educación, bueno, por supuesto. Nosotros necesitamos una ciudad que tenga oportunidades, que los jóvenes tengan oportunidades de buenos y mejores empleos. Para eso tiene que ser una ciudad segura, una ciudad que tenga buena movilidad, que atraiga inversión, que genere más y mejores empleos, y una educación cada vez mejor. Los jóvenes están terminando bachillerato y muchos incluso no lo terminan porque creen que no vale la pena terminar si no van a tener acceso a la educación superior. Nosotros vamos a hacer, en alianza con algunas universidades, unos centros de educación superior para facilitarle a muchísimos jóvenes que hoy no tienen acceso a la educación superior, que accedan a la educación superior. Nosotros, en la pasada alcaldía, aumentamos en 200.000 los cupos en la educación pública. ¿Le gustan los colegios de concesión? Sí, nosotros hicimos unos colegios por concesión que tuvieron unos resultados extraordinarios. Creo que ese es un ejercicio muy importante que vale la pena mantener, porque de los colegios en concesión que hicimos tuvieron los mejores resultados académicos en Bogotá, y eso que está en los sectores más pobres. Hay muchos otros colegios públicos en sectores de ingresos más altos, y aún así los colegios en concesión administrados por algunos de los mejores colegios privados. Jornadas únicas. Hay que trabajar para llegar a la jornada única. Esos colegios por concesión que hicimos los dejamos todos en jornada única. ¿Usted se siente capaz en su alcaldía de poner todo en jornada única? No alcanzamos, pero sí tenemos que hacer, por ejemplo, vamos a hacer también los grandes centros deportivos y culturales. ¿No? La vez pasada, por ejemplo, hicimos las grandes bibliotecas de Bogotá, ¿no? Hicimos los megacolegios, hicimos lo que nunca se había hecho. Ahora hay que hacer unos grandes centros culturales y deportivos, tanto para los niños en el tiempo que no están dentro del colegio, hacer programas conjuntos también
para comenzar a tener cursos de educación superior, hacer actividades artísticas, hacer deporte, gimnasios y también para la comunidad. Y además mientras llega la mamá y el papá. Por eso, pues, que tengan un sitio, que estén entretenidos, que tengan actividades, que hagan deporte. El fútbol que, Ave María, yo tengo un nieto que no piensa en el fútbol y así son todos los niños. No, claro, por ejemplo, Bogotá necesitamos mucho más canchas de fútbol. Nosotros hicimos la primera cancha de fútbol de pasto sintético en Colombia, en Usme, en La Aurora, en Usme. Y necesitamos muchas canchas de fútbol, grandes, medianas y pequeñas, y en esos grandes centros deportivos habría de pequeñas canchas iluminadas con pasto sintético para que además los jóvenes y los niños puedan jugar toda la noche. Bueno, vamos a hacer una pausa y le tengo una sorpresa, y es que los ciudadanos le puedan preguntar a usted lo que les duela, lo que... Maravilla. Bueno, hacemos una pausa y volvemos. Fernando, usted cuéntenos qué hace. Doctora, Noemí, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. Soy taxista. En este momento me desempeño como taxista en el gremio. ¿En qué? ¿En todo Bogotá o tiene algún...? Sí, en todo Bogotá, pero desafortunadamente toca sectorizarnos, porque hay unas problemáticas que se han presentado que nos obligan no a trabajar por toda la ciudad, sino en horarios, por tráfico, en zonas donde pues, el tráfico sea más fluido. ¿Y por seguridad también? Y por seguridad, desafortunadamente, en otras zonas de la ciudad tampoco se puede. Vamos a aprovechar, porque esta oportunidad de tener un señora. candidato al frente suyo, como taxista y como ser humano, como joven que es, pregúntele al candidato lo que usted estime, lo que le duela o lo que a usted le convenga. Gracias. Pues son varias cosas que nos duelen. Primero, el tráfico. Desafortunadamente en el gobierno actual se le intentó devolver el vehículo a las personas que lo tienen, pero en horas donde se podía transitar ya no se puede. En un día donde normalmente... Pero el marcador sigue para el cliente, ¿o no? Sí, lo que pasa es que ese es un mito que se cree, que por estar en un trancón yo voy a ganar más. Le marca, pero mucho menos. La verdad, no se camina igual, pero desafortunadamente no andamos. Y el trabajo de nosotros es por horas. Entonces, ¿qué hacer, candidato? Bueno, hay muchas cosas, pero sobre el tema de la movilidad, la única solución real es que logremos que muchos ciudadanos que tienen carro vayan al transporte público. Entonces, nosotros vamos a hacer vías, hay que hacer muchas vías adicionales, por ejemplo, la autopista longitudinal de Occidente, que nosotros pues la resucitamos, compramos el 70% de los terrenos, una vía del ancho de la avenida El Dorado que atraviesa la ciudad de norte a sur. Es una de muchas que hay que hacer, pero aún así lo que realmente tenemos que lograr tener como visión es que la ciudad avanzada es una en donde aún los ciudadanos de ingresos altos usan el transporte público. No es una donde aún los ciudadanos de menores ingresos utilizan carros, sino más bien una en donde los ciudadanos de ingresos altos utilizan el transporte público. Para eso necesitamos seguridad. Tenemos que tener claro que si los ciudadanos lo están atracando en el transporte público, pues difícilmente el que tiene carro va a dejar el carro en la casa para usar el transporte público. Y es una de las muchas cosas que hay que hacer en seguridad, es tener un trabajo de inteligencia, de policía secreta, porque los delitos que se cometen en Bogotá son de bandas del crimen, de profesionales del crimen, de empresas del crimen. Entonces no los vamos a prevenir el problema de la inseguridad en los buses. ¿Pico y placa para...? No, el tema del pico y placa, nosotros entre otras creamos el pico y placa. La palabra pico y placa es una de muchas palabras que trajimos al lenguaje colombiano, como ciclorrutas, como volardos, como Transmilenio. Entonces, el pico y placa a mí me parece que es bien, el pico y placa. Entre otras, no lo pusimos a los taxis. Yo creo que los taxis sí, eso es para discutir qué es lo que le sirve a los taxistas o no, pero... ¿Qué le sirve? ¿Usted qué opina del pico? Que haya taxi, pero a los automóviles yo creo que de todas maneras está bien los esquemas tipo pico y placa para los automóviles. Nosotros no lo habíamos puesto para los taxis. A algunos taxistas les gusta, a otros no. ¿Usted qué opina? Yo creo que es bueno. Primero, es un día para nosotros de descanso.
porque si no existiera el pico y placa no tendríamos un solo día de descanso. Pero el problema está el sábado. El sábado todos los que tienen vehículos lo sacan. Y el sábado a las 10 de la mañana, de 10 a 4 de la tarde es imposible andar en moto. Pero nosotros sí no podemos poner pico y placa el sábado, porque precisamente los ciudadanos, creo que los ciudadanos quieren un carro, sobre todo para salir de paseo. Entre otras, también hay que hacer grandes parques regionales para que los ciudadanos puedan salir a alguna parte, no a un asadero en Chía, sino a un gran parque metropolitano como el parque que hay que hacer alrededor del embalse de Tominé. Entonces nosotros no podemos restringir el uso del carro los sábados y los domingos, pero sí tenemos un extraordinario transporte público, ¿no? Que sea cada vez más rápido. Yo te cuento una cosa, Noemi. Yo, por ejemplo, entre semana nunca saco mi carro. Yo solo ando en bicicleta, en bus, en Transmilenio, en buseta, en taxi. Nunca uso automóvil entre semana. Natalia, ¿y usted usa bicicleta? No uso bicicleta. Natalia es una periodista, acaba de terminar comunicación social. No usa bicicleta. ¿Por qué no usa bicicleta? Porque la verdad me da miedo. Yo sé que hoy en día hay un boom de las bicicletas y me parece muy bien, pero el doctor Peñalosa, como un urbanista que es y como pionero en las ciclorrutas y en el uso de la bicicleta también, pues debe estar consciente que se presentan muchos robos, a gente la atracan por robarle la bicicleta o por robarle sus pertenencias. Incluso también mucha gente prefiere comprar un vehículo, un automóvil, porque no hay otro medio de transporte. En Transmilenio se suben vendedores ambulantes, los roban, las bicicletas también, en los buses es lo mismo. Entonces también mi pregunta es, ¿qué hacer? Porque por un lado se incentiva el uso de la bicicleta, pero por otro lado no se da la suficiente seguridad. Y personalmente pienso que aumentar el pie de fuerza no sé si sea suficiente, porque en muchas estaciones se ve un policía, bachiller o dos, que poco pueden hacer cuando llegan 5 personas con armas blancas. Sí, exactamente, volvemos a lo mismo. Los que se dedican a atracar, por ejemplo, a los taxistas, los que roban en Transmilenio, los que roban bicicletas, no son personas que se levantaron con hambre ese día y salieron a robar. Son profesionales del crimen, trabajan en empresas del crimen que tienen redes de distribución, incluso nacionales e internacionales, para distribuir los celulares que se roban, para distribuir las bicicletas que se roban, los apartamenteros, los que extorsionan a los tenderos, los que tienen el microtráfico, que siguen tomando los parques. Entonces, esas empresas del crimen no las vamos a acabar simplemente con policías uniformados en las estaciones. Hay que enfrentarlos de la misma manera como se enfrenta a los narcotraficantes. ¿Cómo? O a los guerrilleros, con un trabajo de inteligencia, que se les haga las interceptaciones, las cámaras. Tenemos que forrar esta ciudad en cámaras, pero además eso no es suficiente, sino como apoyo al trabajo de inteligencia, que se les haga el seguimiento, las interceptaciones, cómo es que comercializan, y que se llegue a judicializarlos y a llevarlos a la cárcel, especialmente a los jefes de las bandas. Y es que tercio yo con ustedes en materia de inseguridad. Hay algo tan grave que está ocurriendo en Bogotá y en el país, y es que la inseguridad es tan alta que la gente está favoreciendo el linchamiento, la justicia por propia mano, y eso es muy grave en una sociedad. Es desafortunado que no se han hecho en Colombia, no se le ha dado la importancia al delito urbano que tiene. Al revés, incluso vimos en la Fiscalía, además que sí, que es que hay populismo punitivo, además, no es que no se necesita que haya más penas que en otros países del mundo, se necesita las mismas. Entonces, en cualquier ciudad del planeta, unos señores que entran armados a robar, así no usen el arma, a un bus, pues van a ir a la cárcel mucho tiempo. Y si hay reincidencia, pues mucho más tiempo. Pero aquí no hemos decidido, por ejemplo, no se han hecho las cárceles que se necesitan. Hay que hacer las reformas legales que se necesitan. Y hay que tener el orden también. Hay que hacer, por otro lado, las reformas al Código de Policía, porque en un ambiente de desorden, mencionabas los vendedores en Transmilenio, los más de 50.000 colados al día, pues en ese ambiente de desorden, pues es un ambiente fértil para la inseguridad. Entonces tiene que haber un código de policía que nos permita por lo menos detener al que se cuela, ¿no? Si no se pueden poner las multas que se ponen en otros países, por lo menos retenerlo unas 10 horas y ponerlo a vernos videos de cultura ciudadana durante 10 horas. Precisamente yo tenía una pregunta en ese tema, desviándonos un poco. El tema de cultura ciudadana es algo que ha venido en decadencia durante los últimos años, digamos en gran medida. Yo estaba muy chiquita en su alcaldía y en la alcaldía de Mocus, pero mis padres me cuentan que era un componente muy importante el tema de cultura ciudadana, que se logró avanzar muchísimo. ¿Usted en su alcaldía qué va a hacer en este tema? Es totalmente importante que recordemos que todos vivimos juntos. Y esto tiene que ver con que la ciudad respete al ser humano, como con espacios peatonales, como con trabajos de educación y de visión. Que, por ejemplo,
En el Transmilenio de Ciudad de México no hay puertas y la gente no se cuela. Entonces, es fundamental un trabajo, que entre todos recuperemos que todos vivimos juntos. Finalmente, todos es como un gran hogar. Entre todos tenemos que educarnos, tenemos que hacer trabajo en los colegios, con la televisión y que recordemos que en una sociedad no pueden ser los avivatos y los matones los que tengan éxito, sino... Se nos acabó el tiempo, candidato. Lástima, pero yo sí creo que la justicia imprescindible, obviamente la policía, el orden, la autoridad, pero el apoyo ciudadano y la cultura ciudadana tiene que ser parte, como usted bien lo dice, de todo este esfuerzo. Muchísimas gracias a todos y vamos a ver qué deciden los taxistas de Bogotá, que les toca sufrir tanto. Y que han visto y que ven por toda la ciudad cuándo es que se hacen obras y cuándo no. Ante todo, no política, sino administración, es lo que necesitan. Gerencia. Ellos ven. Y los jóvenes, vamos a ver por qué el empleo sobre todo. El empleo les preocupa. Claro. Falta mucho tiempo y de todas maneras hay que reflexionar mucho sobre quién votar, por quién votar, porque la ciudad necesita una muy buena gerencia, como la dice Fernando, y mucha autoridad para que esta inseguridad de verdad que se vuelve como el común denominador de todos, la podamos superar. Muchas gracias.